Muy buenos días. El acuerdo que firmamos ayer, como lo dijo el presidente en su alocución, es un acuerdo que busca ponerle fin al conflicto. Para eso es fundamental que el ELN haga parte del fin del conflicto, pero además atiende la identidad de este grupo guerrillero. El ELN es una organización diferente a otras organizaciones insurgentes y la agenda que nosotros construimos tiene unos puntos que están dentro de los lineamientos del gobierno, dentro de la visión de alcanzar una paz estable y duradera, y mantiene los límites que el presidente Santos ha determinado desde el 2010. La agenda tiene los siguientes puntos. El primero se llama participación de la sociedad en la construcción de la paz. ¿De qué se trata? De que definamos en la mesa pública conversaciones cómo las personas, los ciudadanos, los movimientos y organizaciones sociales pueden participar en este proceso, que no es una mesa de tres patas. Aquí vamos a tener conversaciones directas, pero vamos a oír las perspectivas, las sugerencias de los movimientos, organizaciones sociales e individuos sobre cómo transformar las regiones a través de planes de desarrollo con enfoque territorial, a través de planes y programas. El segundo se llama Democracia para la Paz, tiene que ver con la participación de la sociedad para que la participación ciudadana tenga efectividad en la política pública. Y el tercero son las transformaciones, que es donde se plasma esa transformación, se plasman esas propuestas ciudadanas en planes y programas concretos en las regiones. El siguiente punto es el punto de víctimas. Las víctimas están en el centro del acuerdo entre el gobierno y el ELN. Es importante decir que este fue el primer punto que nosotros cerramos. Cuando comenzamos las negociaciones en Ecuador, el primer acuerdo que logramos rápidamente fue el tema de víctimas. Estamos hablando aquí del mismo principio. Ponerle fin al conflicto tiene una motivación superior y es que no tengamos más víctimas en Colombia. Hay que reconocer a las víctimas, hay que restituirles sus derechos y para eso estamos estableciendo en el acuerdo los principios de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición. El siguiente punto de la agenda es el del fin del conflicto armado. Esta es la primera vez en más de 50 años de historia que el ELN firma un acuerdo con el Estado colombiano y particularmente en este acuerdo está escrito 5 veces que el objetivo de lo que estamos haciendo es ponerle fin al conflicto armado. Dentro del punto del fin del conflicto estamos hablando de cómo sería la transición del ELN a la política legal sin armas. Aquí se trata de romper el vínculo entre política y armas y hay en uno de los subpuntos del acuerdo un tema que tiene que ver con las armas del ELN. Y el último punto de la agenda es lo que tiene que ver con la implementación de los acuerdos. El resto de la agenda tiene que ver con las normas de funcionamiento de la mesa en la fase pública. Hay temas que son más mecánicos y de logística. Yo creo que podemos entrar a las preguntas para que los miembros de la delegación demos mayor claridad sobre la agenda. Así es, doctor Fran. Entonces empezamos la ronda de preguntas. Abre esta rueda de prensa Marcela Puentes de W Radio. Doctor Pell, buenos días y a todos los negociadores. Mi pregunta es, ¿este proceso de paz no inicia con el cese del fuego unilateral como se requería? Porque han sido muchas las acciones ofensivas de la guerrilla del ELN en los últimos días, especialmente contra la infraestructura petrolera, contra la fuerza pública y contra la población civil. ¿Qué garantías hay de que ellos realmente se van a comprometer a cesar esta clase de ataques en este proceso de negociación que inicia? Lo que nosotros hemos visto en estos meses de negociación es que el ELN ha ido madurando su decisión de ponerle fin al conflicto. Ellos saben que no tienen absolutamente ninguna posibilidad de tomarse el poder por las armas, pues por supuesto, ni de avanzar más en las actividades insurgentes armados. Entonces, una de las reglas de juego que nosotros establecimos desde el comienzo es que esto se hace en medio del conflicto. ¿Por qué? Nosotros somos el Estado, vamos ganando y eso representa una ventaja para nosotros. Hasta que no
lleguemos a la firma del acuerdo final, estamos en el conflicto. Y los colombianos tienen que tener la absoluta seguridad de que la fuerza pública estará siempre en cada centímetro del territorio nacional protegiendo su vida y sus bienes. Y los grupos que están al margen de la ley tienen que tener la claridad de que nosotros seguiremos actuando en ese sentido. Muchas gracias. Se prepara Carla Arcila de RCN Televisión. Muy buenos días. El presidente Juan Manuel Santos condicionó el inicio de esta fase pública de diálogos con el ELN a la liberación de los secuestrados. La pregunta para quien consideren es, ¿saben cuántos secuestrados tiene finalmente el ELN en su poder y cuándo se va a dar la liberación del patrullero Monterrosa que anunció el ELN que se daría y en qué condiciones se va a dar esta liberación? ¿Ya saben esos detalles? Nosotros no sabemos exactamente cuántos secuestrados tiene el ELN en su poder. El presidente Santos dijo ayer en su alocución esta frase textual: no es aceptable avanzar en una conversación de paz con el ELN mientras mantenga personas secuestradas. En eso estamos trabajando, para solucionar ese tema y poder avanzar en la fase pública. Es una condición que tiene que cumplirse. Sobre el tema del patrullero, es una decisión que ellos ya tomaron y esperamos que en los próximos días él sea liberado. Gracias. No sé si el general Herrera quiera complementar algo con relación a la pregunta. A mí me gustaría hacer un comentario con los buenos días con relación a lo del cese al fuego, en el sentido en que la agenda que se acordó con el ELN, en el punto 5 contempla un subpunto que se llama cese del fuego y hostilidades bilateral para la terminación del conflicto. ¿Qué quiere decir esto? Que como lo expresaba el jefe de la delegación, el doctor Frank, es importante tener en cuenta lo que expresó. Por primera vez, el ELN firma un acuerdo con el gobierno nacional y pone como objetivo las dos partes en el acuerdo la terminación del conflicto armado. Y ya lo relacionado con los secuestros, en toda la fase exploratoria y en los momentos de coyuntura, cuando fue necesario comunicarle al ELN la lineamiento del presidente en ese sentido, se ha hecho de manera directa, firme, y se han dado algunos resultados en ese sentido. Yo como militar retirado no tengo en este momento la información precisa de cuántos secuestrados tiene el ELN. Lo que sí les puedo expresar a ustedes es que este equipo negociador está trabajando en ese sentido para poder avanzar en una fase pública. Muchas gracias. Pregunta Mónica García de la agencia Reuters. Muy buenos días, gracias. Primera pregunta, doctor Per, ¿han establecido en el contacto que han tenido con los helenos cuántos hombres tienen en este momento ellos? ¿Cuántos hombres conforman el ELN? No. Gracias. Quisiera saber, yo sé que no se ha fijado una fecha, hasta ahora se va a hablar, se va a iniciar un proceso con ellos, pero quedan 2 años y largos de gobierno con el presidente Juan Manuel Santos. ¿En cuánto tiempo consideran ustedes que se puede llegar a un acuerdo con el ELN? Y si no es esto como un peligro para ellos el que hayan empezado tan tarde, las FARC ya van bien avanzadas, creo que alcanzarían a firmar un acuerdo de paz con el gobierno Santos. El ELN puede quedar, si no avanza, si no agilizan, con un próximo gobierno y ahí quedaría este proceso en vilo. Entonces, si ustedes tienen un promedio, no de una fecha, pero digan en 1 año, en 1 año y medio, más o menos, puede llegarse a un acuerdo, que ustedes tengan algo estimado, ¿no?, en el proceso que han hablado. Y si existen puntos comunes entre los dos procesos que se van a adelantar, que se adelanta ya con FARC y el ELN, para que se logre una convergencia en estos puntos y se logre avanzar, ¿sí?, el ELN y ponerse como a la par en lo que va FARC. Gracias. Gracias, Mónica. La agenda que dimos a conocer ayer tiene mucho trabajo por detrás. Aquí no estamos empezando de cero.
Cuando uno lee con mucho cuidado la agenda ve que los temas están acotados, que responde a un lineamiento claro de la visión del gobierno, que en este caso está plasmada también compartiendo los puntos que para el ELN son importantes para ponerle fin al conflicto. Entonces, además de eso, el momento es distinto, porque los avances del proceso de La Habana pueden hacer que nosotros recojamos muchos de esos avances y este proceso sea más rápido y se den los tiempos que tienen que darse. Otro de los puntos importantes es que nosotros en la agenda tenemos explícito en el cuarto punto, ejecutar con la mayor celeridad y rigurosidad la agenda, y esa es la intención y ese es el esquema de trabajo que vamos a buscar. Sobre el tema de los puntos comunes con La Habana, los puntos de víctimas tienen que ver con los temas de justicia, de reparación, de garantías de no repetición, de que el ELN pase por el filtro de la justicia antes de poder convertirse, si así lo quiere, en una organización política. Y el tema del fin del conflicto, que tiene que ver con los procedimientos para que las organizaciones que están poniendo fin al conflicto se concentren, se desmovilicen, dejen sus armas y hagan el tránsito a la política legal, tienen un solo marco jurídico y un solo marco institucional. Los temas de implementación también, porque la principal responsabilidad de implementación está en cabeza del gobierno y del Estado. Entonces, como no podemos tener dos marcos jurídicos e institucionales, básicamente lo que hemos acordado con el ELN, y así está en la agenda, es que las delegaciones en la fase pública establecerán mecanismos de coordinación en temas y sincronía en tiempos para aprovechar lo que ya se ha avanzado en La Habana. ¿Qué puntos específicos, de qué manera? Eso se definirá en la fase pública. Muchas gracias. Pregunta Giancarlo Lozano de Blue Radio. Bueno, la pregunta es, en La Habana sabemos que el proceso de paz está estancado, hay un bache por el tema de las zonas de concentración, por el cronograma de la dejación de armas. Si el proceso que se va a iniciar con el ELN busca esa sinergia, ¿ustedes ya socializaron ese tema con el ELN? ¿Ya le expresaron alguna inquietud para fijar ese cronograma de la dejación de armas, del desarme de las zonas de concentración, pues para que se enrute con lo que se está haciendo en Cuba? Lo primero que hay que señalar es que antes de llegar a un acuerdo final, los temas son los más gruesos y es normal que las posiciones estén distantes. Nosotros estamos con el ELN conversando sobre un acuerdo con ellos. Nosotros en la mesa con el ELN no conversamos porque no nos corresponde y no es el mandato que tenemos hablar sobre el otro proceso de paz. Gracias. Pregunta Rocío Franco de Caracol Televisión. Bueno, inicialmente el tema de las órdenes de captura ya han sido suspendidas algunas, vemos que los miembros del ELN ya llegaron a Venezuela, sigue el proceso, ¿cómo se van a levantar? Si ya hay levantadas, ¿cuántas hay? La otra pregunta es, ¿qué va a pasar frente a un posible acto terrorista que cometan? Pues porque pueden que no todos los guerrilleros reciban la misma información. Y una tercera, ¿cómo va a ser esa escogencia de las víctimas? En La Habana hubo ya un procedimiento, como una metodología, ¿será este mismo procedimiento? ¿Las víctimas van a tener la posibilidad de llegar a los 5 países sedes? ¿O cómo se va a determinar esa dinámica? Para su primera pregunta, que se refiere a las órdenes de captura, voy a pedirle a Jaime Avendaño que nos ayude con la respuesta. En el caso del ELN vamos a utilizar el mismo procedimiento que se ha venido efectuando en todo el proceso con las FARC. Es decir, el gobierno les va a brindar a los integrantes del ELN todas las garantías para que puedan participar en el proceso de paz. Eso no significa, ni más faltaba, como lo ha reiterado en numerosas ocasiones recientes el señor presidente de la República, que vayamos a permitir que durante la suspensión de las órdenes de captura se vaya a hacer proselitismo con armas. Eso no está previsto, pero por supuesto que nosotros le vamos a brindar todas las garantías al ELN para que pueda
llegar a la mesa de conversaciones en todos los países donde vamos a llevar el proceso sin ningún problema. En este momento lo que hay es unos permisos para que se haga un tránsito por el vecino país de Venezuela para 8 o 9 miembros representantes del ELN. Cuando ya se defina, que es lo que vamos a hacer en los próximos días, el número y los integrantes de la mesa de conversaciones, o sea, de la delegación de paz del ELN, procederemos inmediatamente a efectuar ese procedimiento. En los acuerdos que tenemos, que se firmaron ayer, decimos que la delegación puede ser hasta de 30 miembros del ELN. Nosotros esperamos que tanto la delegación del gobierno como la del ELN sea un poco menor, pero eso es lo que está previsto. Y sobre sus otros dos puntos, pues nosotros no hemos definido y será parte de las decisiones que tomemos en la fase pública cuáles son los mecanismos de participación de la sociedad, incluyendo las víctimas en el proceso. Es algo que se va a definir en la fase pública. Sobre lo otro que usted mencionó, nosotros esperamos que el ELN le muestre a los colombianos que tiene una verdadera vocación de paz, como lo hemos visto en la mesa, pero que eso refleje no solamente a través de la firma del acuerdo que hemos construido, sino a través de hechos concretos de paz. Muchas gracias. Pregunta Miguel Mateus de Caracol Radio. Muy buenos días, Miguel Matus de Caracol Radio, en vivo y en directo. Doctor Framper, quisiera saber cuáles son las principales diferencias en materia de la mecánica de funcionamiento de la mesa del ELN en comparación con la de las FARC. Y segundo, ¿cuándo sabremos la fecha exacta del inicio de los diálogos con el ELN y quiénes serán los negociadores? Muchas gracias. Muy bien. Esto es un proceso distinto al proceso de La Habana, porque el ELN y las FARC son organizaciones distintas. Aquí no se trata de sentarnos durante días a escribir páginas y páginas de textos. Aquí lo que hemos hecho con el ELN es, en primer lugar, entender que la sociedad, los movimientos y organizaciones sociales y los ciudadanos van a jugar un papel distinto y que recogiendo las percepciones y las sugerencias de esos ciudadanos vamos a construir unos acuerdos que se plasmen en temas concretos, en planes y programas que puedan ejecutarse en las regiones. Entonces, si uno lo quiere aquí, si uno lo quiere mirar de esta manera, la forma es tan importante o más importante que el fondo. Este va a ser un proceso donde la participación de los ciudadanos en una mesa que nunca tendrá tres patas, es una mesa estrictamente de conversaciones directas entre el ELN y el gobierno, sí recogerá esas iniciativas para acordar las transformaciones que haremos en las regiones. Sobre su siguiente punto, pues las fechas están por definir y sobre la conformación del equipo negociador, esa es una decisión del presidente de la República. Muchas gracias. Pregunta Lorena Arboleda de la FM. Doctor Frank Perry y el resto del equipo, buenos días. Mi pregunta va dirigida a, bueno, es sabido que había una facción del ELN que no quería negociar por su misma estructura federada. ¿Qué va a pasar con ellos? ¿Cómo o cuál va a ser el rol que van a jugar ellos en medio de esta fase pública del proceso de paz? Y por otro lado, frente a las cifras de los integrantes del ELN, si no hay una cifra definida, ¿cómo van a controlar la desmovilización, verificar que no haya colados en ese proceso de reinserción? Sobre su último punto, pues eso se tratará cuando lleguemos al punto del fin del conflicto y estableceremos unos protocolos para que si llegamos allá, la concentración y la dejación de las armas se hagan bajo estricto cumplimiento a la ley y bajo los parámetros que sean aceptables para el gobierno nacional. Nosotros cerramos este acuerdo con una delegación que está autorizada por el Comando Central para cerrar esta agenda e iniciar este proceso de paz y entendemos y es absolutamente claro que esa es la decisión de esa organización y así no lo manifestaron
los integrantes de la delegación del ELN en la mesa. Doctor José Noé, ¿quiere agregar algo? José Noé Ríos. Pues solamente agregaría que en el 5º Congreso que llevaron a cabo en el mes de febrero, tomaron la decisión de acudir a la opción política para terminar el conflicto. Es una decisión tomada por el Comando Central con toda la organización integrada por sus frentes, y se parte de la base de que la delegación que negoció con nosotros en esta etapa reservada respondió al mandato de esa reunión de febrero, que incluye el 100% de los militantes de la organización. No hay que ponerle ninguna duda, es un proceso que se inicia con un fundamento tomado de una decisión política en un pleno de la organización y que responde al desarrollo de lo que esa opción tomaron en el mes de febrero. Muchas gracias y damos paso a la última pregunta, María Camila Sánchez, de Radio Nacional. Señores negociadores, buenos días. Tengo dos preguntas. La primera es cuáles fueron los aspectos más trascendentales que el ELN por fin se dio para acceder a esta negociación. Y la segunda pregunta es por qué se determinó el esquema de diferentes países, de hacer esta negociación en diferentes países, y cuál va a ser la mecánica del funcionamiento de estas negociaciones en estos lugares. Sobre la primera pregunta le pediría al general Herrera que nos ayude con la respuesta, y sobre la segunda le pediría a José Noé. Este acuerdo tiene una estructura. Parte de una introducción y 4 apartes del acuerdo. El primero de ellos, la agenda. Como lo expresaba Frank, la agenda tiene algunos puntos como la participación de la sociedad, la democracia para la paz y las transformaciones para la paz, que le dan identidad al ELN. Y desde ese punto de vista comenzamos a buscar lugares comunes. Se ha expresado en este acuerdo que la participación de la sociedad tendrán que definir las delegaciones, la metodología de trabajo y las formas para considerar las iniciativas y las propuestas que presente la sociedad. Eso se va a discutir en la fase pública. Además, frente a la participación de la sociedad, se va a definir de igual manera los mecanismos y formas como esta sociedad va a participar. Pero hay que dejar algo en claro. No es una mesa tripartita, es una mesa de conversaciones directas entre el Gobierno Nacional y el Ejército de Liberación Nacional. Eso es muy importante tenerlo en cuenta, porque estos dos elementos que les acabo de comentar es lo que enmarca el alcance de la participación de la sociedad en el proceso. Para llegar a esta agenda duramos 2 años. 2 años con diferencias, pero marcándole de igual manera al Ejército de Liberación Nacional las líneas rojas. El sistema democrático, el modelo económico, las Fuerzas Armadas, la doctrina militar y otras líneas rojas que les fue negando la posibilidad de que esos temas quedaran incluidos en la agenda. ¿Dónde hubo coincidencias? En víctimas. Si ustedes miran el acuerdo, tiene los parámetros internacionales referidos a la verdad, justicia, reparación y compromisos de no repetición. Llegamos a un acuerdo con el ELN que las víctimas serían el centro del proceso, y eso es muy importante para la proyección hacia la reconciliación nacional. Diferencias hubo.
hubo que buscar eso, o nos tocó buscar esos lugares comunes. Yo no creo que se haya cedido en principios, ni de parte de nuestra delegación, y no voy a hablar por el ELN. Lo que sí buscamos es llegar a este acuerdo. Este acuerdo, y con esto cierro, tiene una trascendencia importante en el marco del concepto de lo que ha expresado el señor presidente de la República, de una paz total, una paz completa, un fin del conflicto armado para iniciar lo que reza de igual manera en este acuerdo, la construcción de una paz estable y duradera. No puede dejarse en el ambiente de que es un acuerdo etéreo, que cómo va a ser la participación, se las he explicado. Es una metodología de trabajo que definen las partes, las delegaciones, de cómo se van a considerar las propuestas y los mecanismos de participación. Finalmente, la participación de la sociedad estará ajena a la presencia del ELN con armas. Harán los terceros quienes se definan en la mesa pública de conversaciones, manejarán esos mecanismos, ni tanto el gobierno ni el ELN estarán presentes en los mismos, y menos con armas. El acuerdo determina que se trabajará en 5 sedes, en Ecuador, en Venezuela, en Chile, en Cuba y en Brasil. Es necesario tener en cuenta o compartir con ustedes lo siguiente. Ecuador, Venezuela y Brasil fueron los anfitriones en esta fase exploratoria, y mientras que Chile y Cuba sirvieron también en la fase exploratoria como países acompañantes. Lo que estamos haciendo aquí es recogiendo la experiencia de lo que en esa fase reservada se desarrolló. Fueron países que prestaron un especial servicio, fueron especialmente colaboradores con el proceso que se llevaba a cabo, y se consideró conveniente en el momento en que se analizó el tema que las reuniones pudieran celebrarse allí, dado todo el apoyo que ellos durante este tiempo nos manifestaron. Mantenemos el mismo esquema y resaltamos, por ejemplo, ¿por qué Ecuador, Venezuela y Brasil? Porque allí hemos adelantado otras reuniones con muy buen éxito. ¿Por qué Cuba? Porque es un país de convergencia en los procesos. ¿Por qué Chile? Porque ha dado siempre un apoyo absolutamente suficiente y absolutamente satisfactorio. Y tenemos una tranquilidad, que es que en esta fase que sigue se construirán los protocolos para el desarrollo de las reuniones. Esos protocolos, por supuesto, que serán los mismos donde quiera que se desarrollen las reuniones. Los sistemas, las metodologías, los procedimientos, las formas de desplazamiento, los mecanismos de seguridad, los eventos que se deben llevar a cabo, el sistema para abordar la agenda serán los mismos, solamente cambiamos del sitio de la reunión, y no tenemos más que decir que manifestamos un profundo agradecimiento por estos países que han dicho siempre que están dispuestos a brindar todo el apoyo para que en Colombia finalmente tengamos una paz estable y duradera. Doctor Farrán, ¿usted quiere, por favor, concluir esta sesión de preguntas y de reflexiones? Muchas gracias a los medios de comunicación, a los periodistas aquí presentes. Yo quisiera cerrar diciendo que aquí tenemos la oportunidad real de ponerle fin a un conflicto que ha tenido enormes costos para el país en los últimos 50 años. Estar en conflicto no nos ha funcionado. Seguir en conflicto no es la solución. Estamos en el siglo XXI. El cierre de los acuerdos finales con las FARC y el ELN será la puerta de entrada para que Colombia entre a ser un país contemporáneo, un país moderno, un país donde podamos profundizar la democracia y lograr más equidad en medio de un crecimiento económico sostenible. Esa es la gran oportunidad que tenemos. No le tengamos miedo al cambio.
Seamos, desde donde estemos, los mejores ciudadanos colombianos. Contribuyamos a lograr la paz en el día a día, en nuestras casas, en nuestros sitios de trabajo. Mejoremos la convivencia. Tenemos todo el potencial y somos un gran país. La firma de los acuerdos de paz le abre la puerta a la modernidad en Colombia. Ese es nuestro gran reto y esa es nuestra gran oportunidad. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Sigan por favor con la programación del canal institucional.